quiere acompañar y nos quiere tener en una magnífica charla con Merceditas. Merceditas, bienvenida, qué rico tenerte acá. Merceditas, tienes tu micrófono apagado. Carlos, ¿cómo estás? ¿Me oyes, Jan? Te oigo divinamente. Era que tenía, chicos, estaba saludo a todos los contestar. chicos y chicas que están acá hoy acompañándonos. Qué dicha estar acá en estas mañanitas para contar unas crónicas y unos espantos de la antigua Bogotá. Voy a compartir pantalla. Merceditas, qué pena, te silencio otra vez. A tu ahijada que comenzó el programa, que lo escuche. Yo ya lo tengo abierto, no me lo cierren. Sí, señora, qué pena. Estoy tratando de abrir la pantalla. Ahí ya te apareció, está perfecto. Sí. Se te volvió a ir. Lo tuvimos en pantalla y se desapareció. Sí, sí, sí. A ver qué pasó. Parece que se te cerró el archivo, pero ahí está. Sí, voy a abrirlo. Un espanto, de pronto está haciendo una jugarreta. Ajá, es que eso no faltan. No faltan los bandiditos. No existen, pero que los hay, los hay. ¿Están viendo? Perfecto. Sí, señora. Bueno, hola chicos, les voy a contar crónicas y espantos de Santa Fe de Bogotá. ¿Qué es Santa Fe de Bogotá? Santa Fe de Bogotá era el nombre antiguo de nuestra ciudad de Bogotá, capital de Colombia. En la época antigua, en la época colonial, se llamaba Santa Fe de Bogotá y era muy distinta como la vemos hoy. Imagínense ustedes que lo que hoy llamamos Plaza de Bolívar no estaba pavimentada. Había, al lado de la iglesia, había unos ranchitos. Es decir, ciudad muy, muy diferente. No había luz eléctrica, no había teléfono ni televisión. Era una ciudad pequeña, no había más de unas 20 a 30 manzanas. Se llamaba Santa Fe de Bogotá. Y desde acá, desde Santa Fe de Bogotá, gobernaban a todo nuestro país, que se llamaba Nuevo Reino de Granada. Lo gobernaban 3 clases de autoridades. La primera era la Real Audiencia. La Real Audiencia funcionaba acá, en esta casa que les estoy mostrando, que quedaba en la Plaza Mayor de la ciudad. Y estaba conformada la Real Audiencia por unos señores que oían, los oidores. Su oficio era oír las quejas de la gente, los reclamos de la gente y darle solución. Esa Real Audiencia, que estaba conformada por los oidores, gobernó durante toda la época colonial, desde recién fundada Santa Fe de Bogotá hasta la época en que nos independizamos de España. También vinieron de España unos señores que se llamaban los presidentes de capa y espada, porque eran unos señores que usaban capa como cualquier señor de la época civil, pero al mismo tiempo tenían espada. Eran militares porque de pronto los llamaban que en tal pueblo se rebelaron los indios que no han acabado de ser conquistados, y el presidente de capa les tocaba coger la espada y ir y pelear contra los indios. Por eso se llaman presidentes de capa y espada, y ellos gobernaron durante otro buen periodo. Pero ya
en el año de 1740, todavía época de la colonia, pero ya más avanzado, en pleno siglo XVIII, vinieron a gobernarnos ya no los presidentes de capa y espada, sino los virreyes. Los virreyes eran, como su nombre lo dice, representantes del rey de España. Venían, mire qué atuendo tan lujoso tenían los virreyes. Usaban peluca, usaban vestidos majísimos, bordados en hilo de oro, con botones dorados. Y los virreyes también nos gobernaron durante bastante tiempo, hasta cuando nos independizamos de España. Pero en esa época de la colonia, que no había luz, que Bogotá era pequeña, que no había radio, ni televisión, ni diversiones nocturnas, pasaron muchas cosas. Uno de esos sucesos es lo que llamamos el rugido. ¿Quién puede hacer un rugido bien tétrico? Oh, Carlos, con esa máscara que tú tenías de rugido. Sí, las de las meninas. Bueno, resulta, chicos y chicas, que una noche la ciudad de Santa Fe estaba ya en silencio. A las 7 de la noche, todas las casas estaban ya con su gentecita adentro. Solamente por ahí cada 3 o 4 cuadras había un farol de aceite que el sereno o farolero prendía para que la calle no fuera tan oscura. Pero a las 8 de la noche la gente ya había comido, habían hecho tertulia familiar y estaban profundos. Resulta que en la noche del 10 de marzo de 1687, eso es siglo XVII, cuando toda la ciudad estaba dormida, a eso de las 10 de la noche, se oyó un rugido pavoroso en toda la ciudad. Pero era un rugido que venía de debajo de la tierra, bramaba. La gente salió despavorida de sus casas. Uy, ¿qué está pasando? Los del sur corrían hacia el norte, los del norte corrían hacia el sur. Todo el mundo pensaba que el rugido era ahí debajo de su casa, pero no, era en todo Santa Fe de Bogotá. Era un bramido terrible. Y lo que es peor, muchachos, era un rugido con olor. Adivinen a qué olía. ¿A qué huele el infierno según nos han contado? Azufre, ¿cierto? Azufre. Era olor a azufre y era un rugido espantoso. Entonces, la gente esperó a que pasara el rugido. Como a las 3 o 4 horas se tranquilizó la ciudad y la gente se fue a dormir rendida y cansada. A la mañana siguiente, todo el mundo decía, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y algunos decían, no, es que la gente de Santa Fe de Bogotá es muy mala. El infierno está debajo de Santa Fe de Bogotá. Mire, esto fue lo que pasó. Y la gente, algunos decían que era el infierno. Otros, con un poquito más de espíritu racionalista, decían, no, este bramido es anuncio de que va a haber un terremoto terrible. En todo caso, a ver, que apaguen los micrófonos para que se oiga. Entonces la gente decía, no, es que va a haber un terremoto. Pasaron años y años y años, pasaron 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, y la gente se acordaba del tal rugido y decían, eso pasó en el tiempo del ruido. Ya no decían rugido, sino el ruido. Eso pasó hace 80 años, eso fue en el tiempo del ruido. Otros decían, mi abuelita es tan vieja que alcanzó a oír el ruido. Bueno, pasaron 114 años y en 1801 llegó a Santa Fe de Bogotá un sabio alemán. Se llamaba
Alejandro de Humboldt. Tenía un título noble, era el barón Alejandro de Humboldt. Y le contaron lo que había pasado en el tiempo del ruido. Le contaron, y él dijo, no, lo que pasó fue, ustedes tienen antípodas, es decir, gente que vive al otro lado de donde están parados ustedes, al otro lado del globo terrestre. Si una persona vive acá en esta islita, los antípodas de esa persona son los que viven acá en este otro punto. Los antípodas de los que están acá son los que están acá. Entonces, los dijo, Merceditas. lo que pasa es que en ese tiempo que ustedes dicen el ruido, explotó en la isla de Java, que son nuestros antípodas, los antípodas de Santa Fe de Bogotá, explotó el volcán Krakatoa, y ese fue el ruido subterráneo que oyeron ustedes, y eso explica también el olor a azufre. Entonces ya la gente empezó a pensar no tan mágicamente que era el diablo, que era el infierno, sino que era un suceso real que había acontecido. Bueno, muchachos, chicos, ¿qué tal? Merceditas, eso me hace acordar de un libro que yo leí cuando yo era niño, que era Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, que Julio Verne tiene unos libros fantásticos. Y entonces, uy, fantásticos, ahí es yo donde sé uno esos ve libros. que el centro de la Tierra está lleno todavía de lava incandescente. Entonces, esa es la comunicación que debió haber, ¿cierto? Entre Java y Santa Fe de Bogotá. Claro, claro, Explotó aquí el volcán y aquí salió el azufre. ¡Qué susto! claro. ¿Cierto? ¿Ah? Así es, Ojalá no va a Carlos. explotar, ojalá no va a explotar ningún volcán en Java. No, oiga, Carlos, yo me leí muchas obras de Julio Verne. Qué maravilla era leer esas novelas de todos esos sucesos que pasaban, que se inventó Julio Verne, pero que resultaron ser verdad. Él escribió, por ejemplo, Viaje a la Luna, y se inventó en su novela un cohete para viajar a la Luna. Y después de 100, 150 años, los científicos inventaron un cohete para viajar a la Luna. Entonces Julio Verne fue un poco profeta. Qué buen novelista. Bueno, chicos, les voy a contar otro suceso que se llama Chispas en la Oscuridad. Vamos a ver qué fue la cosa. Las calles de Santa Fe de Bogotá eran oscuras, como les conté. Por allá, cada 4 cuadras, un farolito, y la gente se encerraba temprano. Pero había de pronto ciertos caballeros, ciertos señores que salían por la noche a la calle a jugar, a tomar trago, a apostar cartas, a verse con las amigas de vida alegre, etcétera, etcétera. Y miren lo que le pasó a este señor. Salió una noche por una calle oscura, oscura, oscura. Y esto que le pasó a él, les pasó a muchos. Iba caminando por la calle cuando en esa sintió acá en el cuello, acá detrás del cuello, como un vaho caliente. ¡Oh! Algo caliente que le respiraban. Y oyó el trote de una mula. El trote de una mula es muy distinto al trote de un caballo. Pero era una mula con herraduras, porque esa mula, que no la veía, pero sonaba que estaba trotando encima de las piedras de la calle y con sus cascos de hierro hacía que salieran chispas de las piedras. Entonces, él sentía el vaho caliente acá en el cuello y oía los cascos de una mula que echaba chispas y que lo estaba persiguiendo. ¡Uy, qué horror! Mire, ese pobre hombre, y así les pasó a muchos, no veían a la mula, pero la sentían y veían las chispas, entonces salían corriendo, corriendo. ¿Y saben qué pasaba? A la mañana siguiente, a esa noche, encontraban al pobre hombre botado acá en este sitio que les estoy mostrando, que se llamaba el Camellón de los Carneros.
El camellón de los carneros, ahí aparecieron varios hombres rasguñados, golpeados por la famosa mula errada, por haber salido a deshoras en las horas de la noche a buscar lo que no se les había perdido. El camellón de los carneros era lo que ahora es la avenida Jiménez de Quesada, en Bogotá, que hoy en día está pavimentada, el río San Francisco corre por debajo, pero en ese tiempo el río San Francisco corría destapado y al lado del río había ranchos, había mucha vegetación, había carneros, ovejitas pastando, y ahí era donde aparecían los desjuiciados que salían a las horas de la noche a buscar juego, diversión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Habías oído? Chicos, ¿quién de ustedes oyó alguna vez contar esto de la mula errada? ¿Mm? Ninguno, pero que existe la mula y sale a los niños que no hacen caso también. Ay, Marielita, no nos asustes. No, pero la mula sigue viva. Había, Merceditas, ¿es esta la misma historia de Álvaro Sánchez? Un caballero que gastó todo su dinero en una casa de apuestas a donde iba a diario encaramado en su mula, y una tarde que la mula estaba enferma se fue a pie. Resulta, la mula se escapó y se fue a seguir hasta la casa de los juegos. Y la mula llegó a la casa de los juegos y preguntó, ¿dónde está mi amo? Y fue tal el choque del señor Sánchez que salió sin decir una sola palabra. Se volvió a su casa y nunca más volvió a una casa de juego. Mira, es que la gente que contaba los espantos, como las abuelas, a mí mi abuelita me contaba espantos, mi papá también, y cada persona le tenía una versión diferente, con ligeras variaciones, pero en el fondo era el mismo espanto. Que la mula errada existió, yo creo que existió, porque mi abuelita decía que ella tenía 2 hermanos, uno muy juicioso, que era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Román Baños, y el otro que era muy desjuiciado, Adolfo Baños, y a él lo persiguió la mula errada y lo encontraron casi muerto en el camellón de los carneros. Pero les voy a contar otra cosa. Vamos a pasar a hablar de los espantos del virrey Solís. ¿Se acuerdan quiénes eran los virreyes, no? Los virreyes eran unos señores que venían de España, que tenían peluca, que se vestían muy majos, con bordados de hilo de oro en sus chaquetas tenían botones de oro, y el virrey Solís fue uno de los que gobernó en el nuevo reino de Granada. Mire, chicos, cuando yo era niña, mi abuelita Amelia Baños me contaba que en el tiempo que ella era chiquita, no les enseñaban las cosas como ahora, las lecciones en el colegio, sino todo se lo hacían aprender de memoria en verso. Y ella se sabía de memoria la lista de los virreyes porque la había aprendido en el colegio cuando era chiquita. Y me la enseñó. Y eran estos: Antonio de la Pedrosa y Guerrero, Jorge Villalonga, primeros virreyes que España mandó. Después rezar que cual ráfaga leve, tan solo el momento en Granada vivió. Y Góngora ilustre con Gil y Espeleta, después Mendinueta y Amari Borbón. Pero bueno, el virrey Solís era uno de esos virreyes. Y resulta que hizo cosas muy buenas. Fue un buen mandatario. Fundó escuelas para que los niños estudiaran. Los niños hombres, las niñas todavía imagínense que no las dejaban estudiar. El virrey Solís hizo que el hospital de San Juan de Dios tuviera más camitas para los enfermos. Es decir, hizo cosas muy buenas, pero la gente se acuerda de él no por lo bueno que hizo, sino porque era muy desjuiciado. El virrey Solís, por las noches, se salía de su palacio, ya no con su traje de virrey, sino vestido de particular. Se veía con los amigos, iba a jugar cartas, a tomar trago,
a visitar a las mujeres de mala vida, etcétera, etcétera. Y Tenía una novia que se llamaba la Marichuela, ¿no? era la amante de él, la Marichuela. Era una mujer que se llamaba María Lugarda de Ospina y la Sí. gente la conocía como la Marichuela. Y bueno, eso decían que ni siquiera se contentaba con tener una amante, sino que iba a juerguear por toda Santa Fe de Bogotá. Yo ya hay un Pero barrio que se llama La Marichuela, En Usme, Ayachuro, y en está la Usme, casa antigua de la Marichuela, claro, donde ella vivía, porque es que vivía el virrey. imagínate que cuando el virrey se murió, que cuando, bueno, y la Marichuela murió déjenme contar en orden y les hablaré de la Marichuela, porque Bueno. si les hablo ahorita de la Marichuela, daño la historia. Perfecto, dale, Marielita. Bueno, resulta que el virrey tenía fama de que era de malas costumbres. Pero una mañana, a eso de las 6 de la mañana, las campanas de la iglesia de San Francisco de Bogotá y las campanas de todas las iglesias, que eran 33 iglesias, todas empezaron a las 6 de la mañana a tocar a difunto, que son unos toques muy lúgubres. Plum, plum. Todas las campanas de la ciudad tocaban a difunto y la gente empezó a preguntar qué fue lo que pasó, quién se murió. Y la respuesta era, no se murió nadie. Lo que pasa es que el virrey Solís ya no es virrey. Se fue para la Recoleta, para esta iglesita de San Diego, que quedaba en las afueras de la ciudad, en lo que ahora es la calle 26 con carrera séptima, y se metió de fraile franciscano. Imagínense, contaba la gente, que ante la Virgen del Campo que se venera en la iglesia de San Diego, ante esa imagen tan preciosa, entregó su corona de oro, entregó su cetro de oro, entregó todas sus joyas y se hizo fraile franciscano. Entonces la gente decía, ¿pero qué le pasó al virrey para que de la noche a la mañana, de ser un hombre, un gobernante tan importante, un hombre que vivía una vida tan alegre y se metió de fraile? ¿Qué fue lo que pasó? Y la gente contaba muchas cosas y les voy a contar dos de las historias que contaba la gente. Unos decían que una noche él se había salido de su palacio y se había ido a la casa de un amigo con quien tenía cita para ir a rumbear. Cuando llegó a la casa del amigo, encontró, ahí lo ven ustedes, la puerta abierta. No le tocó golpear con ese golpeador que era pesadísimo de hierro, pum, pum, pum. No le tocó golpear porque la puerta estaba abierta. Entonces entró a la casa del amigo y entró directamente a la sala a esperar a que bajara el amigo. Llegó a la sala en donde había un sofá muy cómodo, muy lindo y un espejo. Y resulta que el virrey cogió el sofá y lo puso de frente al espejo y se acostó para mirarse en el espejo. Mientras bajaba el amigo, empezó a verse en el espejo y se decía a sí mismo, uy, qué guapo soy yo. De razón que tengo tantas amigas, tantas admiradoras, es que soy muy guapo. Y estaba mirándose en el espejo cuando en esas que ve en el sofá se vio él mismo muerto con traje de franciscano. Véanlo acá. ¿Sí me lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, se ve clarísimo. Sí. Bueno, el virrey dicen que se quedó privado y que les tocó llevarlo al Palacio Virreinal a que se acostara y duró varios días meditando y al final de esos 5, 6, 7 días se metió el fraile franciscano. Esa es una de las versiones.
Otros decían que no, que eso no era lo que había pasado. Que lo que había pasado era que el virrey una noche había salido a la calle y después de haber jugado y tomado y de haberse divertido, cuando ya se dirigía a su palacio, en medio de las calles oscuras de Santa Fe de Bogotá, de pronto vio un entierro. Mire, acá está el virrey y acá va una carroza fúnebre, una carroza jalada por caballos negros que llevaban penachos, y en la carroza iba un ataúd, y la gente detrás de la carroza fúnebre iba llorando. Entonces él dijo, ¿quién murió tan importante que toda la gente de Santa Fe va detrás del carro fúnebre? Y le decían, fue que se murió el virrey Solís. Entonces, ¡prum! Cuando le dijeron eso, al ver su propio entierro, cayó desmayado. Lo llevaron al palacio y al otro día empezó a meditar y se hizo fraile franciscano. El virrey tiene dos retratos, pero no tomados con cámara, porque no existían, sino pintados por un gran pintor bogotano de la época del siglo XVIII que se llamaba Joaquín Gutiérrez. Joaquín Gutiérrez lo pintó acá con sus galas de virrey. Este cuadro lo podemos ver en el Museo de Arte Colonial de Bogotá. Y este otro es el virrey Solís, ya de fraile franciscano, cuadro que podemos ver en la sacristía de la iglesia de San Francisco de Bogotá. Bueno, el virrey, cuando se hizo fraile franciscano, como lo vemos acá, su amante, la Marichuela, también quiso meterse, como hacer el ensayo de meterse de monja, y se recluyó en el convento de Santa Clara unos días, pero vio que eso no era lo de ella. Ella no tenía vocación religiosa, y la Marichuela se fue a vivir a Usme, un pueblito que quedaba muy lejos de Bogotá. Ahora Usme es parte del distrito, y allá existe un barrio que se llama La Marichuela, para recordar a la amante del virrey Solís, María Lugarda de Ospina, llamada muy despectivamente la Marichuela. Bueno. ¿Y eso de qué se trata, Merceditas? Llevada por los aires con olor a azufre. Ay, Dios mío, eso fue terrible. Espera que verás, te cuento. Es que se lee terrible. Imagínense ustedes, muchachos, chicos y chicas, que hay una iglesita en Bogotá y existía desde la época de la colonia, se llama la Iglesia de Nuestra Señora de las Aguas. Queda en la calle 19 con carrera tercera. En esta iglesita se llamaba Nuestra Señora del Rosario de las Aguas porque ahí se veneraba pues a la Virgen del Rosario, pero el nombre de las aguas es porque de todos estos cerros que quedan aquí atrás, Monserrate, Guadalupe, bajaban muchos chorritos de agua, muchas cascaditas de agua. Y con esas caídas de agua se movían ruedas de molinos de agua y todo ese barrio estaba lleno de molinos de trigo. Molían el trigo y era una región rica en agua. Entonces, por eso a la iglesita de Nuestra Señora del Rosario la pusieron Nuestra Señora del Rosario de las Aguas. Y este era el cuadro de la Virgen del Rosario que se veneraba en esta iglesia. La pintó el primer pintor que nació en Santa Fe de Bogotá, Antonio Acero de la Cruz. Eran 3 hermanos pintores, Jerónimo, Vicente y Antonio. Todos pintaban, pero el mejor era Antonio, y pintó esta Virgen que la gente decía, ¡ay, qué belleza de Virgen! Mire qué facciones, miren qué ojos, qué boca, y miren el cabello de la Virgen de las Aguas, qué hermoso. Bueno, pero resulta que en el barrio de las Aguas, en ese entonces, vivía una muchacha como alocada, como
como de esa que no cree ni en Dios ni en nadie, y se las daba de mucho porque todo el mundo le decía que tenía una cabellera muy hermosa. No, era una muchacha que tenía un cabello esplendoroso. Y un día mirándose en el espejo, porque los vanidosos solemos mirarnos mucho en el espejo. ¿Saben lo que dijo mirándose al espejo? Dijo, ¿Qué dijo? es que ni la Virgen de las Aguas tiene una cabellera tan bella como la mía. ¿Y saben lo que pasó? En ese momento se sintió como si viniera un avión. En ese tiempo no había aviones. Y vino por los aires un demonio. Los cabellos se le convirtieron en serpientes y el demonio se la llevó agarrada del cabello, se la llevó por los aires y nunca más se volvió a saber de ella. No puede ser, Mercedita, si eso es verdad. Pues imagínense que en la iglesita de las Aguas, durante muchos años, había un cuadro que representaba esto, a la mujer con los cabellos convertidos en serpientes. Y los niños que entraban a la iglesia se asustaban. Ese cuadro lo pintó un pintor bogotano que se llamaba Bernabé de Posadas. Pero a finales del siglo XIX, las autoridades religiosas dijeron no, hay que quitar ese cuadro porque eso no es bueno. Ese cuadro asusta a los niños y por eso los niños que van a prepararse para la primera comunión no quieren entrar a la iglesia. Y mandaron quitar ese cuadro y dicen que el cuadro está enterrado debajo del atrio de la iglesia. Ay, ¿sí? Eso ¿No lo es. llevaron para un museo? No porque está prohibido ver semejante cuadro tan feo. Merceditas, Sí. para los niños que quieran pueden ir a la iglesia de las Aguas, queda abajo de la Universidad de los Andes y se ve facilísimo, es una iglesia lindísima, igual que la de San Francisco que mencionaste hace un momento, en donde está el cuadro del Virrey Solís cuando ya era franciscano. Queda en la calle 16 con la carrera, no, en la calle 15. Avenida Jiménez, digamos, porque es que la Avenida Jiménez a ratos es calle 13, calle 14, calle 15, calle 16. Avenida Jiménez con carrera séptima. Con carrera séptima. Sí. Oye, Niños, Carlos, vayan tomando nota de los lugares y al final les preguntamos, porque hemos nombrado varios lugares en Bogotá. oye, Carlos y Vanessa, ¿será que yo puedo, a los niños que hagan buenos trabajos ahora después, les puedo obsequiar un libro mío que se llama Instantáneas Bogotanas, donde están contadas estas cosas? Uy, me parece Claro que sí. buenísimo. Vamos a hacer una cosa, que los niños empiecen a dibujar alguna de las historias, uno de los fantasmas, las iglesias, cualquiera de las historias, y al final que muestren las historias y las vamos pasando una por una. Y la que tú declares como la ganadora o las ganadoras, esas van a ganarse el libro. Buenísimo. Entonces, niños, empiecen a dibujar la historia que más les guste. Bueno, y el venado de oro. El venado de oro. Resulta que en Santa Fe de Bogotá vivía un muchacho sumamente apuesto, muy bien parecido. Se llamaba Diego Barreto y enamoraba a cuanta chica se le atravesara. Y enamoró a una niña que era una niña muy prestante de la sociedad santafereña que vivía acá en esta casa con su papá, su mamá y sus hermanos. Y la niña salía al balcón a hablar con Diego Barreto. Diego Barreto la enamoró, le prometió matrimonio, la entretuvo varios años y al final, después le dijo, mira, yo no te quiero, ya me pasó el enamoramiento de ti, chao, chao. Entonces los hermanos de la niña dijeron, a este tipo lo vamos a matar. Y como eran gente muy importante en Santa Fe, consiguieron que las autoridades religiosas les prestaran un poco de soldados y que se fueran a perseguir a Diego Barreto para matarlo. Cuando Diego Barreto supo que lo iban a matar, se salió de su casita
y se fue por los cerros de por el cerro de Monserrate, debajo de toda esta maleza, escondiéndose para que no lo encontraran. Pero él sentía que los guardias ya estaban cerquita porque oía los disparos de fusil. Y él escondido, seguía corriendo, hasta que de pronto encontró debajo de unos árboles como la entrada de una cueva y dijo, yo me escondo en esta cueva, debajo de estos árboles. Y entró en la cueva, y ¿saben lo que vio en la cueva, chicos? Un venado de oro. Pero no un venadito, sino un venado de tamaño natural, en oro macizo. Seguramente lo habían hecho los indios en la época antigua y lo habían dejado escondido en esa cueva. Bueno, Diego Barreto dijo, no, pues qué maravilla, me hice multimillonario, ya no tengo que volver a trabajar el resto de la vida, ya con este venado de oro que debe pesar quién sabe cuántos quilates, yo creo que ya no tengo que trabajar más, me voy a llevar el venado de oro. Pero se acordó de que lo estaban persiguiendo y ese venado era pesadísimo, él no podía huir con el venado. Entonces dijo, voy a irme, voy a seguir huyendo, pero voy a dejar marcada la entrada de la cueva y algún día regreso por el venado de oro. Salió de la cueva, se quitó su espada, mire la espada que tenía, la clavó a la entrada de la cueva, le puso encima matas y maleza y dijo, algún día yo vengo a este cerro y donde yo vea el mango de mi espada, ahí es la entrada de la cueva y rescato el venado. Salió y siguió huyendo por los cerros, atravesó los cerros y llegó a los llanos orientales, a los llanos de Casanare. ¿Y qué pasó en los llanos de Casanare? Pobrecito, le tocó una vida muy dura. Él que pensaba que era multimillonario con el venado de oro, le tocó trabajar para ganarse la sopita de cada día cuidando ganado. Y duró 5 años trabajando como peón en una hacienda. A los 5 años dijo, eso la gente de Bo, los hermanos de esta niña ya se les debió olvidar que yo existo, ella ya se debió casar, yo me vuelvo para Santa Fe. Y se devolvió para Santa Fe y llegó a Santa Fe de Bogotá en una noche oscura, que nadie lo viera. ¿Y esa es Bogotá? Visitó esta calle que ven ustedes pintada acá por un gran un pintor que hacía plumillas, Jaramillo Ángel, pintó esta antigua calle de Bogotá, de Santa Fe, que se llamaba la calle del Arco. La llamaban la calle del Arco porque tenía un puente, acá vemos el puente, sobre este arco. Ese puente comunicaba el convento de San Francisco con la iglesia de la Tercera, que daba en lo que hoy llamamos calle 16 con carrera séptima. Bueno, pero ¿por qué les muestro este sitio? Oigan lo que pasó. Resulta que Diego Barreto, lo primero que hizo cuando llegó en una noche a Santa Fe de Bogotá, fue irse para la casa de un amigo y le dijo, mira, yo ya creo que los hermanos de mi exnovia no se acuerdan de mí y yo me volví para Bogotá y te cuento que te invito mañana a que rescatemos un venado de oro. ¿Cómo así que un venado de oro? Sí, mira, es que en el cerro de Monserrate hay una cueva y en la cueva hay un venado de oro. Y yo dejé clavada mi espada en la entrada de la cueva. Entonces, como está señalada la cueva, yo te invito a que mañana vayamos a rescatar el venado de oro y nos lo repartimos. Nos repartimos el producto de su venta. Bueno,
Entonces le dijo, mire, encontrémonos mañana por ahí a las 9 de la mañana, debajo del arco, en la calle del arco. Encontrémonos ahí. Bueno, resulta que Diego Barreto, al otro día a las 9 de la mañana, cuando pasaba acá por el famoso arco, ya en Santa Fe de Bogotá, que era un pueblo chiquito, ya lo habían visto, ya se había regado la noticia de que había llegado, y los hermanos de la muchacha lo mandaron matar acá, debajo de este arco, apareció muerto Diego Barreto. El amigo se quedó con el secreto de que en una cueva de Monserrate, señalada con la espada de Diego Barreto, estaba el venado de oro. Y dicen las gentes que acá, miren ustedes, acá hay una iglesia. Esta iglesia se llama la Iglesia de la Veracruz. Acá quedaba el arco, acá, uniendo el convento de San Francisco con la iglesia de la Tercera que queda al frente. Dicen las gentes, y todavía lo dicen, que si uno entra a la iglesia de la Veracruz, esta puerta, no la puerta principal que da para la calle 16, sino esta puerta que da sobre la carrera 7ª, uno entra a la iglesia y desde el ojo de la chapa de la puerta, adentro de la iglesia, uno mira hacia Monserrate, ve y acá ve señalada con la espada la entrada de la cueva donde está el venado de oro. Dicen que el mango de la espada brilla mucho y que se ve desde el ojo de la chapa de la iglesia de la Veracruz. Merceditas, qué interesante. Quería hacerte una pregunta. ¿Será posible que los niños que están escuchando estas bellísimas historias puedan hacer dibujos para mostrarte al final de la charla? ¿Quieres dibujar un disfraz de la mula errada? ¿O del espeluco de las aguas? ¿O del virrey Solís? ¿O del venado de oro? Pueden disfrazar, pueden pintar y pueden fabricar un disfraz para el día del 31 de octubre, disfrazarse de virrey o de venado o de espeluco. Yo no sé. ¿Qué tal? ¿Se ponen a pintar? Niños, ¿qué se quieren disfrazar? ¿Cómo se quieren ver? Incluso yo pensaría del virrey Solís, ¿por qué no? De esos grandes caballeros de capa y espada. ¿Quién no quiere tener una capa y una espada? Pero mira, yo pienso que si uno se pone una cartulina en la cabeza y le pega muchos gadejos de algodón, queda como una peluca. Claro que sí, es excelente. Con papel crepe negro uno se hace la capa de virrey y le pega botoncitos dorados y cordoncillos dorados y se disfraza de virrey. Bueno, yo los dejo pintando, ya vengo. Niños, ¿quién quiere pintar? Están con los micrófonos cerrados, creo. A ver, niños, ya pueden hablar. ahorita, Yo los escucho. ahora que Merceditas se paró, tengámosle la sorpresa a ver quién es el primer niño que le muestra un dibujo de esas historias tan lindas. Yo, profe, yo, Merceditas. Matías, ¿qué quieres dibujar? Yo ya dibujé. A ver, muéstranoslo en la cámara mientras viene Merceditas. Cuando ella venga, se lo vuelves a mostrar. A ver, Matías. ¡Ah! El despeluco de las aguas. Te quedó muy bien, muy bien. ¡Ah! Y le hiciste el demonio. ¡Qué susto! Me encanta. No lo estamos viendo los demás. ¿Se puede? Vanessa, creo que tienes que habilitarle la pantalla. A ver. No, él estaba mostrándolo en la cámara. Matías, regresa a la cámara, porfis, qué pena te molesto. No, sí se ve. Lo que pasa es que hay que ir en las diferentes hojas para poder ver el dibujo de él, pero sí se ve. En ese caso, lo que deben hacer los ver el espectadores es poner que se vea la vista del hablante. En la parte de arriba
en la esquina superior, izquierda, derecha, yo soy muy mala para la de izquierda o la derecha, hay vista de galería o vista del hablante. Pongan vista del hablante para que cuando la persona hable se vea solamente esa persona y no se vean muchos cuadritos chiquitos. Ya te dibujó Matías el despeluco de las aguas. A ver, Lo Matías. quiero ver. Lo quiero ver. Matías Roballo, muéstrame tu pintura. Habla, Matías, habla para que se vea tu imagen principal. Este es el despeluco de las aguas. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, ese espeluco está terrible! Y el diablo llevándosela. Matías, mire, les voy a decir una cosa. Sigan pintando y yo creo que me va a tocar dar más de un libro. ¿Cuántos libros vas a dar? Matías, felicitaciones. Qué buena noticia, qué buena noticia. Gracias. A ver, más dibujos, chicos. Matías es un gran pintor. Gracias. A ver, ¿quién se anima a hacer el dibujo de aquella mujer que estaba siendo muy vanidosa y decía que su cabello era hermoso y desafió a quién fue? A ver si me acuerdo. ¿Alguien me acuerda? Toca que abran micrófonos para que podamos oírlos. A la Virgen. Exacto, a la Virgen de las aguas. Rosario de las aguas. Exacto. ¿Y se acuerdan qué le pasó al pelo de esa mujer que me pareció impresionante? El demonio le apareció y le convirtió el cabello en serpientes. ¡Ay! Como la medusa. Sí, se la llevó por los aires. Hay otro dibujo muy lindo que se puede hacer, el de los caballos. ¿Recuerdan Sara. la historia del caballo? Espérame. Tenemos a José Manuel Rodríguez, nos dices yo de la mula. A ver, José Manuel, prende el micrófono y te vemos. Sara también, Sara, tú siempre en la cámara. Dale, José Manuel. ¿Cómo estás? ¿A quién me estás viendo? Sí, acá lo estamos viendo, José Manuel. Gracias. Oye, José Manuel, ¿cuántos añitos tienes tú? No, yo ya tengo muchísimos de encima, ¿no? Me llamaba mucho la atención oírles las historias y por eso estoy aquí acompañándonos. Pero mira, tienes tu dibujo, muéstranoslo. No, no hice dibujo, no tengo dibujo hecho. Bueno, te dejo. Y Dana Tobar dice yo, Sara Hernández dice yo. A ver, chicas. No, ya no, Vanessa, gracias. No, ¿por qué no, Sara? No, es que no lo puedo hacer ahorita, Vanessa. Bueno, entonces mira, hagamos una cosa. Cuéntenos. A ver, vamos a hacer una cosa. Van haciendo el dibujo despacio y mientras tanto yo les hago preguntas. Y el que pueda responder la pregunta, levanta la mano. Ustedes ven ahí en la parte de abajo, hay una cosa que puede poner una manito. Explícales, Vanessa, cómo se levanta la manito pintada. Listo, chicos. Ustedes en la parte de abajo hay 3 punticos, los abren y ahí les sale la opción levantar la mano. O aquí en el chat también los estamos viendo. Bueno, voy a hacer preguntas, a ver quién la quiere contestar. La Virgen del Rosario de las Aguas la pintó un pintor que se llamaba Antonio Acero de la Cruz. ¿Qué recuerdan de él? Yo dije algo de Antonio Acero de la Cruz. Que fue el primer pintor que nació en Santa Fe de Bogotá. Bueno, otra pregunta. A ver.
¿cómo se llama el barrio que queda en Usme, del cual hablamos hoy? ¿Cuál es el barrio, chicos? Mauricio Rodríguez levanta la mano. Dinos, Mauricio. Se llama La Marichuela. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, perfecto, Mauricio. Otra pregunta. ¿Cómo se llamaba el sabio alemán que vino a Santa Fe de Bogotá y le dijo a la gente qué era lo que había causado el famoso rugido de la tierra? Chicos, ay, Jaime Bernal, Vanessa. Alejandro Humboldt. Sí, muy bien. Muy bien. Vanessa, qué pena, yo me retiro de la reunión. Jaime Bernal, Vanessa, anota. Muchas gracias, estuvo muy interesante, Merceditas. ¿Cómo? Que Sara se Estuvo va. muy interesante, gracias. Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, Merceditas, yo creo que ya va siendo hora de ir cerrando. Quienes tengan sus dibujos, también, ¿por qué no hacemos algo? Los recibimos, Matías, yo creo que eres... Matías ganó el premio. Y los demás les voy a dejar mi correo electrónico para que me los envíen y yo se los remito a Mercedita. ¿Les parece, chicos? Gracias. ¿Cómo le puedo entregar yo a Matías el libro? Exacto. Yo se los estoy escribiendo en el chat, por favor, estén pendientes del chat. Bueno. Listo, chicos, les dejo dos correos para que me los envíen, por si no les rebotan, el otro seguro no. Y les estamos avisando cuál sería el otro ganador. Matías, hazme un favor, escríbeme en el chat el correo de tu mamá o tu papá o el adulto responsable, porfa. Merceditas, qué historias tan lindas. Te digo una cosa, a mí me encantaron, estuve embelesada. Es que yo creo como José Manuel que nos encantan estas historias. Él no tiene edad, creo que a todos nos encanta y oírlas una, otra vez. Y por supuesto que la mayoría no nos las sabíamos. ¿La de qué? No nos sabíamos, por ejemplo, la del venado de oro, todavía estará esperando en la cueva, ¿verdad? Sí, Marielita, podemos organizar una expedición. Hay una historia, hay un tema para que los niños sepan, y es que los venados en esa época andaban por la cordillera y andaban por la montaña. Los venados de verdad se escondían por ahí, por eso era que los huiscas los dibujaban y los tenían, porque andaban. Inclusive todavía andan. Nosotros personalmente nos encontramos en Villa de Leyva en un momento abajo de la montaña a unos venados, había mucho calor y bajaron recientemente. En esa cordillera estaba llena de venados. Y ojalá, y tengo entendido que en el parque de Gaza se ven todavía los venados. Es que imagínense ustedes que los muiscas cuidaban mucho a los venados. No cualquiera podía comer carne de venado ni cazar venados. Solamente los grandes caciques tenían permiso de mandar matar un venado para comérselo. Entonces, como ellos trabajaban muy bien el oro, hicieron venado de oro como para atraer venados mágicamente a esos cerros y que no fueran a extinguirse como especie. En la época de la colonia, nuestros tatarabuelos cazaban venado irresponsablemente. Entonces el venado ya no se encuentra en la sabana, está en los montes, pero no en la sabana. Bueno. Bueno, también hay un comentario que me gustaría resaltar. Hay alguien que se conduele de la suerte de la mujer que quería tanto al virrey, la Marichuela, que no tenía vocación de monja. Se pregunta qué habrá pasado con aquella triste mujer.
¿Qué habrá pasado con qué? Con aquella triste mujer, si se le habrá curado la tristeza o se habrá muerto de amor. Dicen que la Marichuela vivió en Usme el resto de su vida, al pie de una laguna que había en Usme, y que toda la gente lo que hacía cuando iban a mirarla a ella, porque era muy bella, era un espectáculo la belleza de ella, decían que lo único que hacía era suspirar y decía, ay, mi virrey, y murió medio chifladita diciendo, ay, mi virrey. Divino. Merceditas, excelentes historias, fantásticas, no solo para niños, nos cautivan a todos, buenísimas, te agradecemos muchísimo. Hay una que yo había oído de una calle que se llamaba la calle del divorcio, aquí en Bogotá, en Santa Fe. Mira, cada calle de Santa Fe de Bogotá tiene nombre, y hay un libro de Samuel de la Rosa que explica el porqué del nombre de cada callecita. Son 40 nombres diferentes y cada uno tiene su explicación en este libro de Samuel de la Rosa. Mira, y otra cosa, la gente se había olvidado de los nombres de las calles, pero en 1938, cuando Bogotá cumplió 400 años de fundado, la ciudad de Cali le hizo un gran regalo a Bogotá. Fue regalarle las placas con los nombres de las calles antiguas hechas en baldosas blancas y azules que podemos ver hoy en día. Claro. Es un gran regalo. Bueno, yo me despido de todos. Y detrás de cada historia uno amarra el nombre de la calle, fantástico, y todavía la hace más interesante. Hay calle de la cara de perro, calle de la cara de perro, calle del molino del cubo, etcétera, etcétera. La calle del divorcio eran unos campesinos que estaban... Hola, ¿cómo estás? Una pareja separada, ¿Te puedo pedir o ya pedí? estaban Bueno, peleando ¿qué pescado hay? en esa calle. Qué pena, Carlos, no te oigo porque hay una interferencia. Sí, la calle... Gracias, Merceditas, aprendí mucho. Ay, bien, Matías. Qué bien, Matías. Estamos en contacto contigo, ya tengo el correo de tu mamá. Bueno, entonces yo me voy yendo, me voy despidiendo y quedo... Merceditas, discúlpame, quiero hacerte una última pregunta que me están haciendo por redes sociales. Dice, Margarita María Vallejo Jiménez pregunta, ¿dónde podemos conseguir el libro de las instantáneas de bogotanas? Lo consiguen acá en mi casa. Por medio de Vanessa, yo puedo darles mi dirección para que lo consigan. Listo, yo voy entonces a copiar el correo de Vanessa para que entonces nos contacten por este medio. Es un librito que tiene cada historia es una paginita, o sea que es fácil de leer. Ay, qué lindo. Bueno, chao. Los niños se van a entretener. Chicos grandes y chicos. Chao. Chao. Es un placer, nos vemos de hoy en 8 días con Felipe. Chao, Merceditas. Muchas gracias, Merceditas. Con mucho cariño. Gracias, muy interesante. Chao. Gracias. Gracias. Adiós, Merceditas, muchas gracias.